Esta semana en Vaticano, seguimos al Papa Francisco en su viaje por Ecuador, Bolivia y Paraguay. El Santo Padre celebró misas, rezó con sacerdotes, visitó barrios pobres, hospitales e incluso una cárcel. También el Vaticano recibe como regalo un nuevo sistema de láser que serán utilizados en las restauraciones de museos y en un hospital latinoamericano. Además, le contaremos de un documental sobre la Inquisición que busca contar la historia como fue realmente. Esto y más ahora en Vaticano. Ecuador, Bolivia y Paraguay, estos fueron los 3 países en el itinerario del Papa Francisco en América Latina. El domingo 5 de julio aterrizó en Ecuador, donde fue recibido con mucha calidez. Luego de un descanso por el extenso viaje de 13 horas, el Papa visitó al presidente ecuatoriano Rafael Correa, a quien ya había saludado a su llegada al país. En la residencia del presidente, el Santo Padre recorrió los distintos ambientes y fue saludado por los presentes con mucho entusiasmo. Saludó también a la familia del presidente y a otras autoridades locales. Luego se dirigió a la Catedral de Quito. El gran templo está ubicado en el centro histórico de la ciudad. Es la basílica gótica más grande de América. El pontífice rezó ante una imagen de la Virgen María y le dejó un rosario que bendijo. Durante todo este tiempo estuvo acompañado por el arzobispo local Fausto Gabriel Traves. En el lugar oró en silencio ante el Santísimo y luego salió de la iglesia para saludar a la multitud que lo aguardaba. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y por favor, les pido que recen por mí. Buenas noches y hasta mañana. Al día siguiente viajó hacia la ciudad de Guayaquil, donde celebró la Santa Misa en el Parque Los Amanes. Familia es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo lo cuidan ahí mientras se puede. La familia es la primera escuela de los niños. Es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes. Es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. En efecto, estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien común de todos. La familia también forma una pequeña iglesia, la llamamos iglesia doméstica, que junto con la vida encausa la ternura y la misericordia divina. De regreso a Quito, el Papa Francisco llegó a la Universidad Católica de Ecuador a bordo del Papa Móvil, que estaba cubierto por las flores que los fieles arrojaron como signo de amor y gratitud. Se encontró con los educadores y los estudiantes en este centro de estudio. El encuentro se realizó fuera de recinto para que pueda caber una multitud de personas que deseaban participar. Luego de algunas preguntas de los asistentes, el Papa Francisco contestó a sus preguntas y centró su discurso en la unidad para poder entender mejor al mundo. Las iniciativas individuales siempre son buenas y son fundamentales, pero se nos pide dar un paso más, animarnos a mirar la realidad orgánicamente y no fragmentariamente. Hacernos preguntas que nos incluyan a todos, ya que todo está relacionado entre sí. No hay derecho a la exclusión. Como universidad, como centros educativos, como docentes y estudiantes,
La vida nos desafía a responder a estas dos preguntas. ¿Para qué nos necesita esta tierra? ¿Dónde está tu hermano? El Santo Padre concluyó este encuentro rezando junto a todos el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Francisco siguió luego hacia una de las iglesias más bellas de Latinoamérica, la Iglesia de la Compañía de Jesús o simplemente de la Compañía. La iglesia es de estilo barroco con pan de oro y elegantes ornamentos, madera tallada y es una réplica de la iglesia jesuita del Gesù en Roma. Antes de la visita privada que realizó al templo jesuita, el Papa sostuvo un encuentro con los líderes políticos, económicos y civiles en la iglesia de San Francisco, a quienes les dijo que la iglesia desea colaborar con ellos. También la iglesia quiere colaborar en la búsqueda del bien común, desde sus actividades sociales, educativas, promoviendo los valores éticos y espirituales, siendo un signo profético que lleve un rayo de luz y esperanza a todos, especialmente a los más necesitados. Posteriormente visitó el santuario mariano de la Virgen del Quinche, la patrona de Ecuador. El Papa llegó con un ramo de flores que había recibido antes y fue saludado por una efusiva multitud que quería, al menos, verlo pasar o poder tocarlo. En este santuario se encuentra la imagen de la Virgen del Quinche, que fue tallada en madera de cedro en 1586 por el escultor Diego de Robles. Al comenzar la oración a María, homenajeó a la Madre de Dios mientras los asistentes aplaudían. El Santo Padre no pronunció el discurso que había preparado, sino que prefirió hablar desde el corazón, como ya es habitual en él, y se refirió al servicio de los consagrados. Primero, el servicio. Dios me eligió, me sacó ¿para qué? Para servir. Y el servicio que me es peculiar a mí, ¿no? Que tengo mi tiempo, que tengo mis cosas, que tengo esto, que no, que ya cierro el despacho, que esto, que sí, tendría que ir a bendecir las casas, pero no, estoy cansado. Hoy pasa una telenovela linda por televisión, entonces, para las monjitas. Y entonces, servicio, servir y no hacer otra cosa. Y servir cuando estamos cansados. Y servir cuando la gente nos harta. El santuario del Quinche fue construido en 1928 y fue proclamado Santuario Nacional Mariano en 1985. Al final del encuentro y luego de la bendición, el Papa recibió una réplica en miniatura del santuario. Antes de partir hacia Bolivia, el Santo Padre visitó un hogar para ancianos dirigido por las Misioneras de la Caridad. Esta congregación religiosa fue fundada por la Beata Madre Teresa de Calcuta y sus miembros son fácilmente reconocidos por su hábito de color blanco con azul. Ellas hacen votos de pobreza, castidad y obediencia como toda congregación, pero tienen además un cuarto voto, servir a los más pobres entre los pobres. Así encarnan el mensaje del Evangelio que repite el Papa, de servir a los que más necesitan. El Papa Francisco estuvo allí durante media hora, rezó, saludó a los residentes en el hogar y bendijo a las hermanas. Luego se dirigió al aeropuerto para viajar a su próximo destino, Bolivia, en donde estuvo 3 días. El miércoles el Papa Francisco viajó al Estado Plurinacional de Bolivia. Fue recibido por el presidente Evo Morales en el aeropuerto, en donde se cantó con entusiasmo el himno nacional. El pontífice saludó luego a los presentes, alentándolos a volver al espíritu pacífico de su nación. Señor presidente, queridas hermanas y hermanos, gracias por estar aquí. Estos días nos permitirán tener diversos momentos de encuentro, diálogo y celebración de la fe. Lo hago alegre y contento de estar en esta patria
que se dice a sí misma pacifista, patria de paz, y que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. El Santo Padre se dirigió luego al Palacio Presidencial, en donde es común intercambiar obsequios. Recibió 2 condecoraciones que decidió dejar como obsequio al mismo país. Morales, conocido por su opción izquierdista, le regaló al Papa un Cristo de madera tallado sobre el símbolo comunista de la hoz y el martillo. El Santo Padre habría respondido al regalo diciendo «esto no está bien» o «no lo sabía», mientras hacía un gesto con la cabeza. Muchos han acusado a Morales de intentar politizar la visita del Papa. El presidente es además el líder del movimiento al socialismo conocido como MAS. Desde su llegada al poder, en 2006, Morales ha atacado en distintas ocasiones a los obispos bolivianos. Bienvenidos nuevamente, esto es Vaticano. Uno de los eventos más esperados fue la misa en la Plaza del Cristo Redentor, en donde el Papa reflexionó sobre 3 importantes palabras que en el Evangelio el Señor dice a los apóstoles. Y le dijo: una actitud en 3 palabras. Toma un poco de pan y unos peces, los bendice, los parte y entrega, para que los discípulos lo compartan con los demás. El punto de partida es tomar muy en serio la vida de los suyos. Bendice. Jesús toma sobre sí y bendice al Padre que está en los cielos. Entrega. En Jesús no existe un tomar que no sea una bendición. Y no existe una bendición que no sea una entrega. Por la tarde, el Papa se dio tiempo para encontrarse con los sacerdotes y los religiosos de Bolivia. Una gran cantidad de mujeres y hombres consagrados compartieron este momento especial con el pontífice. Algunos de los presentes compartieron su experiencia vocacional. El Papa dio algunos consejos y pidió recordar a la beata Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. La beata cuidó a los ancianos y a los hambrientos y fundó una institución femenina, además de administrar hogares para niños huérfanos y hospitales para soldados heridos. El cordial encuentro terminó con el canto del Salve Regina. El Santo Padre también realizó una de las visitas más osadas del viaje cuando llegó a la cárcel de Palmasola, una prisión que es casi un pequeño pueblo con su propia economía, en donde hay aproximadamente 5.000 presos y sus familias, con la seguridad que suele tener toda prisión. Los motines ahí son frecuentes, como el más famoso que ocurrió en agosto de 2013, en el que murieron 31 personas. El Papa Francisco fue recibido en uno de los patios de la prisión, en donde se colocó una tienda de campaña especial con los colores del Vaticano, blanco y amarillo. El Santo Padre escuchó los testimonios de los presos y luego los exhortó a seguir adelante, confiando en la misericordia de Dios, y animó a los guardias a tratarlos con la dignidad que tienen toda persona. Tienen una importante tarea en este proceso de reinserción. Tarea de levantar y no rebajar, de dignificar y no humillar, de animar y no afligir. Este proceso pide dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la persona. Y esta lógica de ayudar a las personas los va a salvar a ustedes de todo tipo de corrupción y mejorará condiciones para todos, ya que un proceso así vivido nos dignifica, nos anima y nos levanta a todos. Luego de esto, el Papa Francisco pidió un momento de oración en silencio. Gracias.
Tras esta intensa visita, el Santo Padre se dirigió al aeropuerto para volar al tercer y último país de su gira por Sudamérica, Paraguay. Fue tal vez el avión más esperado del año. Nos referimos al vuelo de Alitalia 330 con el Papa Francisco a bordo. El viernes a las 3 de la tarde, hora local, el Papa Francisco aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Petrozzi de Asunción, en Paraguay. Pese a la lluvia, el Santo Padre se veía contento y relajado cuando bajó del avión. El Papa fue recibido por el presidente Horacio Cartes y por un coro de niños. Luego de algunos cantos se realizaron algunos bailes típicos en los que también se pudo apreciar a Cristo, la Virgen María y San Roque González de Santa Cruz, representados por personas reales. El pontífice recibió luego un gran abrazo de un grupo de niños que corrió hasta él cumpliendo el pedido de uno de sus compañeros que saludó antes al Santo Padre. El Papa se dirigió luego al monumental Palacio Presidencial adornado para la ocasión con las banderas de Paraguay y el Vaticano. El presidente pronunció su discurso de bienvenida y seguidamente el Santo Padre manifestó su alegría por la gran acogida. Y no es difícil sentirse en casa en esta tierra tan acogedora. Paraguay es conocido como el corazón de América, y no solo por la posición geográfica, sino también por el calor de la hospitalidad y cercanía de su gente. Señor presidente, queridos amigos, en nombre también de mis hermanos obispos del Paraguay, deseo asegurarles el compromiso y la colaboración de la Iglesia Católica en el afán común por construir una sociedad justa e inclusiva en la que se pueda convivir en paz y armonía. El Papa Francisco quiso luego compartir con los más indefensos de la sociedad, así que visitó un hospital pediátrico en la capital. Estuvo allí unos 30 minutos conversando con los pequeños, mientras una multitud lo esperaba en las afueras del centro de salud para poder verlo. El Papa celebró también una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de Caucupé. Aquí el centro de atención fue la mujer paraguaya, y el Santo Padre destacó su importancia en la reconstrucción de la sociedad luego de la Guerra de Independencia. El conflicto cobró la vida de casi 90% de la población masculina del país, al llegar al punto de haber un hombre por cada 8 mujeres. Un hermoso momento de comunión con el clero del país y los religiosos fue la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana de Asunción. El Papa dijo que la catedral es también un símbolo de lo que debe ser la Iglesia en términos más amplios. Esta catedral es signo de la Iglesia y de cada uno de nosotros. A veces las tempestades de afuera y de adentro nos obligan a tirar lo construido y empezar de nuevo, pero siempre con la esperanza puesta en Dios, dijo el pontífice. Más de 1 millón de personas se unieron al Papa en la misa que celebró en el Campo Grande de Ñuguazú. El artista Coqui Ruiz diseñó el altar, que estaba hecho de pequeños cocos, mazorcas de maíz y otros vegetales. Los frutos de la tierra y las expresiones de la cultura local fueron muy visibles en la misa con las oraciones en guaraní, el idioma nativo del país, y una variedad de cantos tradicionales y melodías típicas y paraguayas. El Papa Francisco explicó que el corazón de la misión no es planificar, sino acoger, vivir la hospitalidad. ¿Cuántas veces pensamos la misión en base a proyectos o programas? ¿Cuántas veces imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras, artimañas, buscando que las personas se conviertan en base a nuestros argumentos? Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar, a hospedar. Como último evento de su viaje, el Papa Francisco se encontró con los jóvenes. De los asistentes, el Santo Padre recibió 5 preguntas hechas por un joven, un nativo, una campesina, una empresaria y el ministro nacional de Desarrollo. Tras el encuentro, siguió al aeropuerto, en donde fue despedido por el presidente.
Esta ha sido la primera gira por Sudamérica en países de habla castellana desde que el cardenal nacido en Argentina se convirtiera en el sucesor de Pedro en 2013. El Papa viajará nuevamente a América, pero esta vez al norte del continente en septiembre para el Encuentro Mundial de las Familias. Bienvenidos nuevamente. Está viendo Vaticano. El año pasado la Capilla Sixtina fue parte de un cambio tecnológico. Un nuevo y único sistema de aire acondicionado hace que las obras maestras de Miguel Ángel se conserven de la mejor forma. Y un sistema de luces LED asegura que los turistas y los peregrinos puedan tener la mejor vista de ellas. Este año, otro aditamento tecnológico ha llegado al Vaticano. Se trata del llamado Laser Quantum System, donados para los museos vaticanos y para mejorar algunas instalaciones médicas. Gracias al Quanta System, los restauradores del Vaticano pueden usar estos láseres para la limpieza de las obras de arte, ya que son muy eficaces por ser de última generación. Es una adquisición importante para el trabajo de nuestros colegas. Los dispositivos láser fueron presentados en la Pinoteca de los Museos Vaticanos, aunque no han sido entregados solo al museo, sino que además serán donados para ayudar en el campo médico. Es la ciencia que se mete al servicio de la persona. Es ciencia puesta al servicio de la persona, al servicio de los más débiles. Estos instrumentos fueron usados primero en el campo científico y luego en restauraciones artísticas. Yo estoy muy agradecido y feliz, ya que algunos de estos instrumentos irán a América Latina, a países pobres en donde es realmente necesario tener estas nuevas tecnologías al servicio de los enfermos. De portar estas nuevas tecnologías al servicio del malato. Con frecuencia el Papa Francisco nos alienta a ayudar a los pobres, y eso es exactamente lo que hace esta iniciativa. El Papa Francisco sabe de esta iniciativa y está muy contento, también porque el Quanta System va a ayudar a algunos hospitales en Latinoamérica y obviamente, como se sabe, el Santo Padre tiene su corazón puesto en esa tierra. Aún no se sabe a qué hospitales llegarán los sistemas de láser. La Inquisición es para muchos un capítulo oscuro y siniestro en la historia de la Iglesia. Pero, ¿qué pasó realmente y cómo fueron tratadas realmente las personas? ¿Se trató en realidad de torturas y muerte? Una nueva cinta quiere dar nuevas luces sobre este desdichado periodo en la historia de la Iglesia. Estamos aquí en Roma para filmar una serie sobre la Inquisición. Está una secuela de lo que hicimos el año pasado sobre las cruzadas y que sirvió para contestar la leyenda negra sobre ese tema. Entonces ahora estamos trabajando sobre la Inquisición, que también tiene su propia leyenda negra. Ya existen películas o documentales sobre la Inquisición, pero ¿son confiables? Hay cintas muy bien hechas, muy profesionales. Son muy agradables a la vista, pero están llenas de mentiras. No dicen la verdad. Entonces estamos a cargo de contar la historia desde la perspectiva católica, que es nuestra historia después de todo. Tenemos gente en los medios seculares hablando de nuestra historia y no simpatizan con ella. Entonces lo que estamos haciendo es mirar a las cruzadas, mirar también la Inquisición desde el punto de vista católico. Estamos contando la verdad. Las cosas malas pasan, pero las cosas suceden en la historia para toda la gente. Todos tenemos una naturaleza caída, pero es nuestro trabajo, si se quiere, es ir a través de esta narrativa, de esta peregrinación de vida, para tratar de encontrar la verdad y tratar de encontrar nuestro camino hacia Dios. Y esto es lo que los proyectos sobre las cruzadas y la Inquisición intentan hacer. Estamos tratando de contar la verdad sobre el pasado. El escritor y director Stefano Mazzeo quiere que sus producciones iluminen la historia de la Inquisición como un servicio a la verdad, pero que también lo hagan de modo entretenido. Creo que es muy importante porque es usado como caballito de batalla por los medios seculares para atacar a la Iglesia Católica, y así decir que todo en ella está mal por culpa de la Inquisición, y que esto es lo que la Inquisición fue y es. Pero no están diciendo la verdad. Lo que dicen es su versión, y están dejando atrás la verdad de la Inquisición. Quiero hacer de estos documentales los más entretenidos posible. Algo que es importante cuando se intenta dar un mensaje visual.
Creo que se necesita lo visual en una cuestión así de aprendizaje. Es como estar en clase. Se aprende mejor cuando tu profesor es articulado y usa buen material visual. Una vez que se concluya la cinta, será transmitida en EWTN y también estará disponible en línea. Espero que la serie sobre la Inquisición también sea transmitida como la de las cruzadas en EWTN. También hay intereses en otras instituciones. Lux, nuestros socios, la transmiten en su canal y la tienen en eslovaco. También se ha hecho una versión alemana y una versión en castellano. Con la Inquisición será similar y estará en la web. Cuando la transmisión sea en vivo en EWTN, también podrá verse en el sitio web y tendrá la opción de descargarla si lo desea. Para un proyecto futuro cree que será sobre la reforma, que es otro tema candente.